Voces más allá de los muros. Un espacio donde sensibilizamos sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá. Tengo de quedarme callada pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente. Bienvenidos a la serie de podcast Voces más allá de los muros. El día de hoy hablaremos de las vivencias de las mujeres trans al interior de los centros penitenciarios de Colombia. Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra que anda con la luz. Muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy nos encontramos en la mesa Angie Gordillo, trabajadora social, Lina Patiño, politóloga, y quien les habla, Lina Hurtado, de profesión abogada. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast. Vengo con las manos llenas. Una de las primeras injusticias que dejó huella en Laura fue el tener que pagar por ingresar su maquillaje, sus artículos femeninos. En esa época, recién internada, encontró una pareja que la apoyó sufragando ese gasto, pero no duró mucho, fue trasladada a otra prisión. Fragmento retomado del texto Más allá de los muros, crónicas de mujeres privadas de la libertad. En Colombia, la población LGTBI ha estado sujeta durante años a escenarios de desigualdad, exclusión y discriminación por parte de la sociedad supeditada al sistema binario sexo-género, donde las normas de heterosexualidad y binarismo reproducen en los territorios imaginarios sociales, en donde lo normal es la existencia de dos identidades definidas, hombres y mujeres, y con ello se distribuyen socialmente lugares, roles y accesos al poder para los sujetos de una sociedad de acuerdo con el sexo de nacimiento. Así es, Lina. Las personas con orientaciones sexuales diversas han sido sometidas a tratos discriminatorios en diferentes escenarios, los cuales muchas veces se intensifican en escenarios específicos como lo son los centros carcelarios y penitenciarios que, como veremos, se estructuran como espacios de violencia basados en un enfoque interseccional, es decir, donde confluyen diferentes dinámicas de discriminación. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie canta. No sé si conocían este dato, pero para julio del 2021, según el censo realizado en el establecimiento de reclusión de orden nacional, las personas privadas de la libertad autorreconocidas como población LGBTI del país ascienden a 1.949, de las cuales valga la pena resaltar el 10,36% se autorreconocen como población trans. Y además tengamos en cuenta que muchas veces estos espacios de autorreconocimiento son vistos por parte de la comunidad trans como espacios de profundización de las desigualdades, discriminación y malos tratos por parte de las autoridades de los centros penitenciarios y carcelarios del país, y por tal razón muchos de ellos y ellas limitan el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana por medio de las represalias. Pues en la cárcel es distinto. O sea, a veces yo he creído que es como se manejan como mismas dinámicas que se manejan en los claustros escolares, pero son más macabras, se van a otro nivel. Entonces, yo conozco chicos gays en la cárcel modelo, y algunos de ellos tenían como una identidad como algo queer, o sea, no eran mujeres trans, no eran chicas trans, no se transvestían tampoco, pero digamos que tenían, o sea, comportamientos que la gente asocia que son femeninos. Entonces yo me comienzo a juntar con ellos. Obviamente se hace evidente que soy una persona que tiene una orientación sexual diversa, pero no me sentía bien, o sea, yo como que me sentía a veces, no sé, no sentía comodidad con cosas que tiempo después vine a descubrir. Cuando a mí me trasladan a los 15 meses de la cárcel
modelo para acá, para Picota, pues me dio muy duro porque son dos cárceles muy distintas en la estructura. O sea, la modelo permite por lo menos que tú puedas tomar la luz del sol en el patio. La familia te puede llevar comida, acá no. Pero pues acá no hay el mismo hacinamiento, por lo menos en esta estructura que hay en modelo. Entonces, bueno, acoplarme acá fue muy complicado y yo ya me había vuelto a dejar crecer el cabello en la modelo, pero cuando venía en el bus acá, o sea, me dijeron que recuerdo que esa persona utilizó la frase que a las personas como usted pues les hacen cosas a las malas, les obligan a hacer cosas que no quieren, bueno, un montón de cosas así. Pues yo me asusté mucho porque, o sea, nunca había estado en una estación de policía. De eso salté a la cárcel modelo. Efectivamente, las personas privadas de la libertad trans se enfrentan a escenarios de discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de género, y no solo al momento de ingreso al penal, sino que se reproducen al interior del mismo, donde se visualizan claramente espacios de violencias físicas, psicológicas, sexuales, entre otras, por parte tanto de los privados de la libertad como de las mismas autoridades encargadas de protegerlas como el INPEC. En este contexto, personas trans privadas de la libertad presentan claramente escenarios de vulnerabilidad, y estos se materializan en muchos espacios al interior de la cárcel. No obstante, es importante reconocer que las posibilidades de acceso a salud digna y de calidad y la construcción de su identidad y expresión de género se logra visualizar como espacios difusos y hasta zonas grises de constante vulneración al interior de los centros penitenciarios. Voces más allá de los muros para romper los estigmas sobre las mujeres privadas de la libertad. Angie, sin desconocer otros escenarios de discriminación a la población trans en las cárceles, es relevante reconocer que según el último informe presentado por la Defensoría del Pueblo titulado Diversidades en Prisión, documentan cómo a pesar de existir claramente normativa en donde se presenta el respeto a los derechos humanos en la población LGTBI, como lo es la resolución número 6349 del 2016, las condiciones en materia de salud son pésimas, dado que no se atienden las necesidades y problemáticas específicas de las personas trans. Esto lo ratifica la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-388 de 2013, quien identificó que han existido un sinnúmero de vulneraciones y violaciones graves y sistemáticas al derecho a la salud, a las personas privadas de la libertad. Estas vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de la libertad son diferenciados, y se agravan lastimosamente por las condiciones de las mujeres debido a su clase, raza y género. Porque una cree que tanto que le han quitado ya le quitaron todo y siempre hay algo más que te pueden quitar. O sea, siempre pueden encontrar una forma de joderte. Así se evidencia que el sistema carcelario cuenta en su generalidad con problemáticas en la prestación del servicio de salud. No obstante, este servicio es evidentemente más complejo dada la falta de un enfoque real de género en la política, lo cual ha logrado que se impida la detección y prevención temprana de enfermedades, la ejecución de procedimientos hormonales regulados, entre otras. Además, Lina, como evidencia la Defensoría, es frecuente que las mujeres transgénero, al ingresar a los centros penitenciarios y carcelarios del país, requieran una atención médica oportuna para aliviar los dolores y las consecuencias de tratamientos artesanales que se han practicado, con los cuales buscan que su anatomía coincida con la identidad de género deseada y construida por ellas. Y frente a esa situación, ¿cuál es el único camino que queda? Intentar acceder a esta por medio de acción de tutela, muchas veces por gestión directa de familiares, los cuales no siempre son eficientes, poniendo en riesgo la vida de las personas trans privadas de la libertad. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Con todos estos inconvenientes en materia de salud,
Nos podemos hacer una idea de las dificultades a las que se deben someter las mujeres trans en los centros penitenciarios y carcelarios del país, pero no hemos dimensionado que no solo son problemas de salud, sino también construir su identidad de género dentro de estos lugares es todo un reto, pues si bien la identidad de género no está determinada por las transformaciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos, estos pueden ser necesarios en la construcción de la identidad de género de algunas de las personas trans. Además, dada la falta de información y el prejuicio sobre este tema, la mayoría de instituciones carcelarias consideran que las necesidades de las personas trans, en lo referido a la construcción de sus identidades, quedan cubiertas con el ingreso y uso de prendas de vestir y maquillaje. Sin embargo, estos elementos tampoco son fáciles de acceder. Laura nos cuenta más al respecto. Escuchemos. Laura nos relata lo siguiente en el documento Más allá de los muros, Crónicas de mujeres privadas de la libertad. Ella compara su hazaña con la Ilíada de Homero. Antes tenían que someterse a que el médico general las valorara, las remitiera al psiquiatra y tener un certificado de disforia de género, algo supremamente injusto, desproporcionado y absurdo. La identidad de género no es una enfermedad mental. Y eso no es suficiente, chicas, porque las personas trans necesitan de hormonas y atención especializada y en la cárcel no tienen acceso o tienen acceso parcial a ello. Sí, claro, también es importante analizar que esta situación se vuelve más difícil porque la mayoría de mujeres trans no tienen recursos económicos y redes de apoyo estables, y la situación empeora cuando son mujeres trans, negras y pobres, entonces todo esto se vuelve una odisea. Efectivamente, es preocupante que la ausencia de programas de promoción y prevención en el ámbito de salud sexual y reproductiva sean deficientes. Por ejemplo, el tratamiento de las personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual es precario. Lo que les decía es recurrir a la clandestinidad. Entonces, así continúo yo con mi tratamiento de reemplazamiento hormonal. Hay cosas que se asocian sobre todo a las personas de la comunidad, pero sobre todo a las mujeres trans, que es, por ejemplo, el contar con un diagnóstico de VIH positivo. Para muchas personas, todas lo padecemos, todas tenemos esta patología, y las personas que sí lo tienen se ven expuestas al escarnio público porque acá no hay ningún tipo de confidencialidad con eso. O sea, acá, digamos, no tienen ningún tipo de prudencia, de tacto, ni siquiera de ética profesional para esas cosas. Entonces también la gente la ve a una insanidad y cree que es que una va por eso. Yo viví mucho eso en algún momento que hice labores de acompañamiento como derechos humanos. O sea, más que porque me nombraran, porque me considero una lideresa. Y he tratado de utilizar mi conocimiento para ayudar a otras personas. Y pues tuve en algún momento compañeras que tuvieron este diagnóstico y pues, o sea, ver ese manejo que le dan a ese tipo de cosas pues es deplorable. Voces más allá de los muros para romper los estigmas sobre las mujeres privadas de la libertad. A mí me gustaría resaltar que bajo estas condiciones de precariedad, muchas de estas mujeres trans moldean sus cuerpos de forma artesanal, es decir, que recurren a objetos y elementos no adecuados para transformar sus cuerpos, pero también debido a la ausencia de personas especializadas en la aplicación de las hormonas, recurren a que personas inexpertas que se las apliquen o ellas mismas se las aplican sin saber, poniendo en riesgo su vida. Medicamentos para el tratamiento de reemplazamiento hormonal. Estos medicamentos son anticonceptivos, comprimidos y ampolletas inyectables. Luego de un tiempo, por la dirección del establecimiento, se nos restringió a solo comprimidos. Días después, nada, ni comprimidos, ni inyectables, ni nada. En el 2017, con mi compañera, que aparte de mi compañera es mi gran amiga y es la chica que yo les comentaba al inicio que conocí cuando inicié mi tránsito, que elevamos una acción de tutela con ella porque nos estaban vulnerando el derecho a la salud, porque siempre que íbamos a consulta médica solicitábamos interconsulta con endocrino. Obviamente en ese tiempo también tenían que hacer interconsulta con psiquiatría por aparente disforia de género. Pero entonces nosotras nos decidimos hacer el proceso para tener nuestro tratamiento de reemplazamiento hormonal y el acompañamiento médico especializado para reducir los riesgos de este tratamiento.
porque, o sea, sí queríamos seguir con el tratamiento, pero también que se nos hicieran controles para ir viendo los efectos adversos que pudiera tener esto en nuestro organismo. La cosa fue que esta tutela nos favoreció, esta tutela nos amparó el derecho a la salud y a la vida digna, porque pues argumentamos que el hecho de ser mujeres transgénero pues nos liga a realizar determinados procedimientos, que todos no son quirúrgicos, como el tratamiento de reemplazamiento hormonal, para reafirmar nuestra identidad. Frente a todas estas dificultades, las mujeres trans privadas de la libertad han recurrido a la lucha colectiva e individual en busca de transformar estos hechos de vulneración. Por tal razón, propongo que escuchemos a Laura y a Catalina Ángel, quienes nos contarán sus experiencias, sus luchas y resistencias en medio de estas injusticias. No por estar privadas de la libertad, se les quita la dignidad. A veces la gente no entiende todo lo que nosotras perdemos al momento de elegir ser quien somos. Cada centímetro de pelo que una mujer trans se deja caer es algo que pierde y que quiso mucho en su vida, ya sea familia, amigos, oportunidades de estudio, de vivir mejor, muchas cosas. Este fragmento fue retomado del texto Más allá de los muros, Crónicas de mujeres privadas de la libertad. Ahora escuchemos a Catalina Ángel, quien es activista por la defensa de los derechos de las personas trans y pertenece al colectivo Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. Más que generar estrategias o actividades, fueron como reacciones inmediatas frente a ciertos tipos de violencia, ¿sabes? Entonces, como si la guardia agredió a una chica, pues lo que hacíamos era como tratar de impulsar como las demandas, como sabes, pero dentro de una cárcel pues el tema de la denuncia es difícil porque pues te amenazan que te van a trasladar, te hacen la vida imposible, la misma guardia. Entonces todos estos temas de denuncia dentro de la cárcel fueron muy difíciles, digamos. Cuando yo estuve allá adentro fue muy difícil denunciar porque uno pues no contábamos como con una organización interesada en apoyar como pues el tema de derechos humanos dentro de la cárcel a las personas de los sectores LGBT, ¿sabes? Entonces realmente fue muy difícil, realmente como que las estrategias fueron como un poco como más artísticas, como más de sensibilización frente al arte, como más de generar convivencia con los demás internos, ¿sabes? Sí, creo que fue como más, porque realmente como generar una campaña de acción contra la violencia, pues muy difícil dentro de una cárcel, porque pues inmediatamente te cogían entre ojos. Pero lo que sí hacíamos era como que si alguna compañera o compañero era violentado, pues todas salíamos como pues a ver qué se podía hacer desde lo legal. Pero pues entendiendo como todo el proceso legal que hay dentro de la cárcel, que no es tan legal, en el tema de denuncias y sobre todo cuando es contra el personal del IMPEC, pues es difícil, casi imposible. Entonces digamos que pues fue como uno de los primeros puntos de abordaje cuando se creó Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, que fue como generar realmente una plataforma de denuncia directa, ¿sabes? Sin que tuviera que ser manipulada pues como por el IMPEC, pues porque entre ellos se tapan todo. Sí, como que realmente allá como que exigir y defender los derechos era ganarse una pela, era ganarse una golpiza, pero pues frente a eso como que igual también se generó resistencia, ¿sabes? Como pues el hecho de que se dieran cuenta que no nos importaba que nos cascaran, pero pues como revirar por nuestros derechos, por nuestra identidad, sin importar que nos golpearan, creo que pues era un acto de resistencia frente a esas violencias. Desde Guatemala,
reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Para finalizar este podcast y en el marco de lo presentado por los testimonios, queremos darles a conocer algunos procesos organizativos y de resistencia que existen y se están gestando al interior de la cárcel. Pues como lo dice María Inés García, investigadora argentina inspirada en las teorías Foucaultianas, la resistencia está siempre presente en la relación de poder. Ejercicio de resistencia y poder se encuentran indisolublemente unidos, implicados siempre en un ejercicio de provocación permanente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más para complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Dentro de los procesos de resistencia podemos identificar como la red comunitaria trans, quien creó el proyecto llamado Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, que busca articular y acompañar a las personas diversas que han estado o están privadas de la libertad. A través de talleres y actividades se forman en el conocimiento, reconocimiento y exigencia de sus derechos como parte de la comunidad LGBTI. Uno de los proyectos logros del colectivo fue el proceso de construcción conjunta de la cartilla, que se sensibiliza en temas de identidad de género y contiene una ruta de acción para la lucha de los derechos de las personas diversas privadas de la libertad. En 2016 hubo una reforma en el Reglamento General del INPEC y la cartilla fue uno de los insumos que ayuda a impulsar el enfoque diferencial que protege a las personas trans, que sensibiliza al personal del INPEC sobre los derechos de ellas estando privadas de la libertad. El estar organizadas ha contribuido en la exigencia de los derechos en el tema de salud. Uno de ellos fue el acceso al tratamiento hormonal con supervisión médica. Muchas de las mujeres trans ingresaron y salieron de prisión sin tener acceso a este tratamiento, pero la lucha ha sido constante. Han tenido que hablar con muchas personas, enfermeras, médicos, jefes de sanidad, con la encargada de contratación en las cárceles, con todo el mundo. Una de las privadas de la libertad nos contaba cómo antes tenían que someterse a que el médico general las valorara, las remitiera al psiquiatra y tener un certificado de disforia de género para poder someterse a estos procedimientos, como si la identidad de género fuera una enfermedad mental. Después de años, lograron cambiar estos procedimientos. Ellas tienen claros sus derechos y están logrando acceder al tratamiento. Y aunque ha sido periódico y lento, hay una esperanza al final del túnel. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este tercer programa de la serie Transformando la Vida al Interior de la Cárcel. Recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad, a la organización acompañante Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y al colectivo Aprender la Radio en Facebook y en Twitter. Voces más allá de los muros para romper los estigmas sobre las mujeres privadas de la libertad. Para ampliar la información de la temática abordada en este podcast, puede revisar la información de las fuentes consultadas que están visibles en nuestra descripción. Voces más allá de los muros. Un espacio donde sensibilizamos sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá.